Y ahora, señores, vamos a hablar con un representante del Partido Libertario del Uruguay. Él es el vicepresidente y miembro fundador del Partido Libertario del Uruguay. Ya lo tenemos en línea. Él se llama Nahuel Esperanza. Así que le damos las buenas noches. ¿Cómo estás, Nahuel? Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo andamos, Hansen? ¿Todo bien? Todo bien, muy contento. Gracias por estar con nosotros compartiendo este momento en nuestro programa en vivo para todo el Uruguay. Y queremos que nos cuentes, Nahuel, de qué se trata el Partido Libertario del Uruguay. O mejor dicho, ¿en el Uruguay existe el Partido Libertario? Contanos, te escuchamos. Claro. El Partido Libertario surge de distintas personas que sentíamos que en Uruguay no estábamos siendo representados por ninguno de los partidos políticos que hay actualmente. Entendemos que es necesario atravesar un proceso por el cual se pueda reducir el gasto público en Uruguay y consecuentemente se pueda atravesar una reforma tributaria para que se puedan bajar impuestos. Y nosotros consideramos que es necesario empezar a dar el debate en todos los ámbitos, porque nosotros, fruto del análisis y fruto de mucho debate interno previo a la propia fundación del partido, que en este momento nos encontramos habilitados, estamos esperando a que se publique en el diario oficial, nosotros entendemos que es necesario poner el foco en cada uno de los uruguayos, en cada uno de los ciudadanos y entender que la política no tiene que avasallar todos los aspectos de nuestra vida. Y nosotros entendemos que en Uruguay es importante hablar de una reducción pronunciada del Estado, de que es necesario hablar de descentralización en todos los ámbitos, descentralización económica y descentralización política, y es necesario hablar de la libertad entendida en todos los ámbitos, la libertad como defender a cada uno de los uruguayos y el derecho que tenemos cada uno de nosotros a que, nuestros derechos no sean violados por la política, que, nosotros entendemos que el Estado no tiene derecho a constantemente aumentar impuestos, aumentar las tarifas, aumentar los vínculos laborales con el Estado, y las estructuras políticas tradicionales que tenemos en nuestro país no tienen la ética dentro de sus estructuras necesaria para poder afrontar reformas de fondo y tener la valentía de, proponer los cambios que son verdaderamente necesarios para nuestro país, que nosotros lo consideramos muy importante, y por eso, como parte de, nuestro propio proceso fundacional, hicimos una carta de principios larga, detallada, de casi 40 páginas, por la cual detallamos todo lo que es nuestro ideario en diversos temas: medio ambiente, economía, sociedad, el sistema previsional, en todos los ámbitos, para que desde nuestro momento fundacional estén bien claras cuáles son las ideas del Partido Libertario, más allá de cualquier personalismo, cualquier político de turno. Nosotros tenemos ideas muy claras y nosotros venimos a defender ideas. Bien, perfecto, bien claro, Nahuel, todo lo explicado, y así como lo anunciás, ¿verdad?, en exclusiva aquí por Radio Oriental, ya está habilitado el Partido Libertario del Uruguay, ¿es así? Claro, sí, hoy por la mañana desde la Corte Electoral nos notificaron, fuimos a consultar y nos notificaron que se llegaron a las firmas necesitadas para fundar el partido, y estamos esperando a que en estos días, estimamos que mañana o pasado mañana, se publique en el diario oficial. Perfecto, perfecto. ¿Esto quiere decir entonces, Nahuel, que el Partido Libertario del Uruguay puede entrar en escena en este próximo año electoral? Claro, sí, por supuesto. Tenemos que atravesar las elecciones internas, en la cual estaría constituida nuestra convención nacional, que es la Convención Nacional Libertaria, presentando un candidato a la presidencia. Y sí, por supuesto, nuestra idea es ir con todo, presentar una agrupación, presentar un candidato y presentarnos a las elecciones del año 2024, porque consideramos que es muy importante dar la lucha política y también dar la lucha social, plantear el debate de las ideas de la libertad en la sociedad uruguaya, y que, se puedan empezar a discutir en todos los ámbitos, en todos los medios, y que no se tenga miedo de discutir temas de fondo que son sumamente necesarios. Como por ponerte un ejemplo, puede ser el tema de los monopolios. Nosotros no planteamos que hay un monopolio que esté mal, como se suele hablar, por ejemplo, del monopolio de ANCAP, sino que planteamos que hay una ética en la forma en la que se toman las medidas públicas, por la cual no está bien pensar. Nosotros entendemos que, por ejemplo, con el tema de los monopolios, la ética pública tiene que primar, y por tanto nosotros entendemos que ningún monopolio está bien en Uruguay, que por tanto las empresas públicas tendrían que funcionar a través de mecanismos de competencia, compitiendo en el mercado, no monopólicamente con la gestión de los políticos de turno.
Perfecto. por poner uno de los ejemplos en los Sí. cuales nosotros consideramos que es necesario empezar a dar el debate, dado que hay muchos debates que no llegan a los medios de comunicación y constantemente el debate se está corriendo cada vez más hacia lo que se considera el eje de izquierda. Por Ujú. poner un ejemplo, actualmente se está discutiendo lo que es una reforma del sistema previsional por la cual se pretende expropiar el ahorro de los trabajadores y por lo cual se pretende eliminar las AFAPs y eliminar todos los sistemas de ahorro privado. Nosotros consideramos que los problemas actuales del sistema previsional se deben justamente a la falta de competencia, a la falta de capacidad que tienen las personas de Uruguay de poder invertir en su propia jubilación, por ejemplo, pudiendo invertir, por poner un ejemplo, a través de criptoactivos y muchos sistemas modernos, o por ejemplo, permitir que los sistemas de ahorro previsional individual puedan tomar más inversiones en el exterior, más allá del 15% que está actualmente regulado. Y bueno, y las propuestas que se presentan son en el sentido totalmente contrario de lo que nosotros consideramos que son las reformas necesarias para nuestro país. Cada año, en cada campaña electoral, es más común que las propuestas tiendan más a lo que es el estatismo, a que crezca más el Estado, y que esto consecuentemente se traduce en que toman más deuda, y esto se traduce en que aumenta el gasto público, y que al final del día aumentan las tarifas, aumentan los impuestos, y eso repercute en el bolsillo de todos nosotros. Totalmente, totalmente. Ahora yo te escuchaba atentamente, Nahuel. Vos sos consciente, vos y todos los libertarios del Uruguay, que al nombrar todas estas problemáticas que son reales, son reales, ya hemos tenido la experiencia de tener en el gobierno a todos los partidos, ¿verdad? Que hemos tenido conciencia, como el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado. Bueno, ahora en este momento estamos viendo algo inédito, histórico, como la coalición multicolor, y en todos los partidos que han estado en el gobierno se da esa particularidad, ¿verdad? El gasto público aumenta, aumentan los funcionarios públicos, ni que hablar si nos ponemos a mirar de reojo las intendencias, ¿verdad? De Montevideo, pero ni hablar, y si hacemos también un estudio en las intendencias de cada departamento, también sucede lo mismo. ¿Ustedes son conscientes que al ir señalando esto y al ir tomando notoriedad en los medios de comunicación, los van a señalar feo de todos ámbitos, ¿verdad? Porque de alguna manera esta forma de funcionar del Estado uruguayo, y que también se aprovechan los partidos políticos de ese funcionamiento, es como una herramienta que ellos utilizan a su favor. Claro, nosotros entendemos que la estructura política como está funcionando actualmente en Uruguay permite muy fácilmente lo que es el acomodo político. Esto se genera a través de las contrataciones directas y lo que es aumentar los vínculos laborales del Estado. Esto ha sucedido en todos los gobiernos, tanto del Partido Colorado como del Frente Amplio, como del Partido Nacional. Basta con ver el último informe de vínculos laborales con el Estado del año pasado, en que aumentan más de 300 en este gobierno del Partido Nacional. Lo mismo con el tema de las intendencias. Actualmente, por ejemplo, los miembros del partido en el departamento del Salto están realizando todo un organigrama detallado de lo que son todas las contrataciones y todos los acomodos que existen allá en su intendencia. Es una cuestión de cómo los partidos políticos están funcionando en Uruguay y cómo funciona la dirigencia de estos partidos. Por eso para nosotros fue sumamente necesario crear un partido político nuevo en el cual desde su proceso fundacional hay una carta de principios muy detallada que funciona como mecanismo de contralor interno presentado como documento legal a la Corte Electoral, con el cual vamos con todas estas ideas como escudo, como espada de batalla para dar la lucha de las ideas al final del día, que nuestra arma es la palabra, y nosotros buscamos que este debate llegue a los medios. Y más allá de cómo nos tachen o de si hay personas de, ideas autoritarias o estatistas a las cuales no les pueda gustar el debate, bueno, estamos en democracia y es necesario dar el debate, porque justamente hacia qué país estamos yendo es el debate que tenemos que dar, no simplemente estas ideas o este discurso político con el cual te venden un Uruguay de ensueño y no te dicen cómo llegar a él. Nosotros tenemos que entender la realidad política en la que estamos posicionados, las reformas que tenemos que atravesar y poner el eje en cada uno de nosotros y recuperar nuestra libertad a través de poder reducir el Estado, a través de sacarle el poder a los políticos y devolvérselo a la ciudadanía. El poder tiene que estar en nosotros mismos al final del día y el dinero nuestro no tiene que ser extirpado de esta manera por parte de la política, porque mismo. Este nivel de impuestos afecta a los trabajadores, afecta a las pequeñas empresas, afecta a los comerciantes. Tenemos ahora actualmente todos los problemas en el litoral. Uruguay no es capaz de competir con Brasil en frontera, no somos capaces de competir con Argentina. Esto porque es debido al costo de vida que hay en Uruguay. Uruguay es un país en el cual, por ejemplo, en el siglo XXI hemos promediado el top 5
de países con más inflación en toda América, promediando Tremendo. aproximadamente el 10%. Tremendo. Todos estos temas los tenemos que empezar a hablar y empezar a hablar de políticas de Estado en más largo plazo, más allá de un gobierno. Nosotros Sí. entendemos que el debate de señalar al pasado y decir este gobierno específico hizo esto mal o este otro es un debate que no le está sirviendo al país para construir. Nosotros consideramos que es necesario hablar de propuestas, hablar de reformas y por tanto nosotros consideramos absolutamente necesario generar estructuras políticas nuevas sin la dirigencia típica que hay en los partidos tradicionales, los cuales están habituados a los peores modos de la política tradicional. Totalmente, ¿verdad? Yo creo que tenemos una tradición en nuestro país de estar hablando mucho tiempo sobre cosas del pasado sin tener en cuenta que, bueno, hay que leer la historia, pero pensando en el futuro, en el mañana, haciendo lo mejor con esfuerzo para construir un Uruguay desde ahora, ¿verdad? No pasando Justamente. campañas y campañas dividiéndonos, partiendo la sociedad sobre temas o revivando heridas del pasado, ¿verdad? Yo creo que es algo que se viene sucediendo hace muchísimos años. En el siglo anterior sucedía mucho con los caudillismos, ¿verdad? Del Partido Colorado y del Partido Nacional. Ahora el debate, la pelea es entre izquierda y derecha. Y así seguimos, ¿verdad? Y van pasando los años y ya estamos en este siglo XXI. Comparto totalmente lo que decís, Nahuel, pero algo que te quiero preguntar... Sí. Decime. Que hay un tema muy interesante con este concepto de izquierda o derecha. ¿Qué se entiende como izquierda o derecha en Uruguay? Lo que generalmente se entiende como izquierda, bueno, representada por el Frente Amplio y por algunos sectores de otros partidos como puede ser el Independiente o el Partido Colorado o inclusive Cabildo Abierto, bueno, se entiende como una especie de socialismo. ¿Y qué se presenta en la derecha? Se presenta una especie de socialismo light o corporativismo. No se presenta en ninguna de las agrupaciones políticas que actualmente presentan candidatos a presidente, no se presentan propuestas verdaderamente liberales o verdaderamente libertarias, y se presentan propuestas por las cuales se pretenda avanzar a una verdadera reducción pronunciada del Estado. Nosotros consideramos que no hay valentía, no hay voluntad política para atravesar este proceso. Y nosotros consideramos que es muy importante empezar a dar el debate de reducir el Estado pronunciadamente. Bien, perfecto. Que es un debate que nos está dando y que esta dicotomía de izquierda y derecha al final del día es bastante falsa. Para lo único que ha estado sirviendo es para que a medida que pasan los gobiernos aumenta el Estado constantemente y las propuestas que surgen en cada una de las campañas políticas, lo podemos ver a lo largo del siglo XXI, son cada vez más tendientes a lo que se considera el socialismo o el estatismo o el autoritarismo. Constantemente crece el Estado. Perfecto. Con respecto a las libertades, ¿verdad? Vos sos libertario, formás parte del Partido Libertario del Uruguay, y si mirás al Uruguay, si mirás a las personas que salen a trabajar día a día, vos hablabas, ¿verdad?, de que, bueno, al final del día el poder radica en nosotros, tiene que estar en nosotros, pero nos encontramos con un país que es sumamente caro, ¿verdad?, con un nivel de costo de vida elevadísimo. ¿Eso no atenta contra las libertades de los individuos? Que no puedas disfrutar quizás de cosas básicas, ¿no? Sin ir más lejos, la canasta básica en nuestro país es carísima. No tenemos salarios dignos, es muy difícil que con un trabajo solo podamos vivir, pagar el alquiler, pagar los impuestos, vestirse, porque también la ropa es cara, no solamente comer. Y bueno, y aquellos que puedan viajar es un lujo prácticamente. ¿Qué pensás al respecto de esta realidad que vivimos en Uruguay? Debemos entender que hay un problema en cuanto a la interferencia que tiene el Estado y los distintos gobiernos en lo que se conoce como función empresarial o mecanismos de mercado. Pero hablando en criollo, un poquito para así decirlo, Sí. Es un problema de impuestos al final del día, es un problema de regulaciones y es un problema de que el Estado se mete en el mercado a regular absolutamente todo. Parte de esta lógica en la cual nos sumieron a los uruguayos, por la cual consideramos que papá Estado nos tiene que solucionar todo. Esto también es fruto del nivel de Estado que tenemos actualmente y del tamaño del Estado, por lo cual constantemente se tiene que sustentar. Por tanto, tenemos aranceles, no solo el arancel nacional, sino que también tenemos aranceles del Mercosur, tenemos aranceles a la importación, a menos que hagas importaciones por menos de $200, menos de 3 veces al año, ya te empiezan a comprar las distintas franjas arancelarias.
Además de los aranceles a la importación, tenemos impuestos internos, tenés el IVA metido en absolutamente todo, tenés el IMESI, vos si empezás a abrir un negocio tenés tarifas comerciales, tenemos la inflación, que la inflación también es un impuesto camuflado, son todos, vos te pones a estudiar Uruguay, son todos impuestos, son todas regulaciones camufladas, por ejemplo, incluso para ver el delirio que tenemos en Uruguay en cuanto a regulaciones y burocracia, si vos querés hacer una reforma en tu casa, le tendrías que avisar a BPS, porque supuestamente hay que blanquear la reforma. A ese nivel de que ni siquiera podés hacer reformas en tu propia casa sin una regulación del Estado. Todo esto se traduce inevitablemente en que se encarece el costo de vida, falta competencia en el mercado uruguayo y al final del día el Estado lo que hace es generar interferencias en el mercado por las cuales esto afecta al empleo, afecta a la competitividad, afecta a nuestra competitividad interna y también nuestra competitividad en el exterior. Si vos, por ejemplo, querés tener, si vos trabajás con tecnología, por ejemplo, precisás muchas computadoras, muchos equipamientos, a vos importarte sale carísimo. Es realmente así, y la industria del desarrollo, todo lo que es la industria del conocimiento, que es la industria del futuro, en Uruguay es carísima para el ciudadano común. Y todas estas cositas que se van sumando en el día a día terminan generando un coste del Estado gigantísimo. Tremendo. Y esa es la principal problemática económica de Uruguay por la cual es tan difícil salir en el día a día. Se van acumulando los problemas, se van acumulando los impuestos, se van acumulando las regulaciones y a medida que pasan los gobiernos eso no se toca. Y se hace campaña con cualquier pequeña rebaja porcentual, pero pequeñísima de impuestos, se hace toda una campaña política. Este gobierno hizo campaña política con que no iba a subir tarifa, con el tema de los impuestos y todo, y ahora su principal candidato, que es Álvaro Delgado, vuelve a hacer campaña con exactamente lo mismo y se repite el ciclo, es exactamente lo mismo, el mismo discurso, pasan los gobiernos y es exactamente la misma mentira. Por eso para nosotros es tan importante generar un partido nuevo en el cual se pueda dar este debate, se pueda plantear estas problemáticas y la ciudadanía en general empecemos a reclamar por reformas verdaderamente necesarias para avanzar hacia un Uruguay muchísimo más descentralizado, con un Estado muchísimo más pequeño, con el cual nosotros podemos ser los dueños de nuestro propio futuro, de nuestro propio destino y los arquitectos de nuestra vida. Perfecto, Nahuel. Ahora yo te pregunto algo, ¿no? Ya tenemos un mega estado en nuestro país pequeño, tenemos esas ramificaciones estatales por todas partes, 20.000 secretarías, el secretario, el ayudante del secretario, el primo del secretario, la novia del secretario, o sea, hasta la familia está dentro del Estado, ¿verdad? O si uno empieza a investigar minuciosamente, hasta encuentra ramificaciones familiares trabajando dentro de las intendencias, dentro del gobierno, dentro de un montón de lugares del Estado. ¿Cómo hacemos en un hipotético caso en donde uno diga, el uruguayo reflexione y diga, che, basta de vivir con este nivel de costo de vida elevado, de mantener a estos elefantes de metal, de concreto, me refiero a estos grandes edificios o ministerios enormes, trabajando cantidad de personas con altos ingresos y salarios? ¿Cómo hacemos para achicar el Estado? Porque toda esta gente no va a querer que la saquen de su lugar de trabajo, se van a manifestar, me imagino, de alguna manera. ¿Cómo se hace para achicar el Estado, Nahuel? Bueno, primero que nada hay un tema de cómo se generan las contrataciones en el propio Estado. También he de aclarar que en este momento estamos trabajando en documentos con equipos técnicos para presentar un programa de gobierno en el futuro como parte de las propuestas del Partido Libertario, en el cual estará planteado, por ejemplo, la reforma de reducción de ministerios que nosotros pretendemos y cómo atravesar la reforma tributaria que es necesaria en Uruguay, documento que será presentado en el futuro. En este momento estamos con toda la parte del proceso fundacional. Bien. En cuanto al tema de cómo avanzar en reducir el Estado, es importante primero que nada tener la voluntad política. Es necesario que los uruguayos los reclamemos, que tengamos la conciencia social y empezar a dar el debate para que se genere un gran debate público y un debate que lo den todos los partidos políticos del Uruguay. Porque en Uruguay el principal problema es que el debate no se da, que no llega a los medios de comunicación y que los partidos políticos actuales que están con representación parlamentaria están sumamente cómodos con poder aumentar el Estado, poder aumentar los acomodos, poder aumentar las comisiones, poder aumentar todo lo que son las asesorías que hay dentro del Estado, las contrataciones directas, y también tenemos estos casos de los concursos que todos sabemos que son sumamente específicos para que justo sea una persona, y sabemos cómo funciona toda la estructura del Estado. Por tanto, es necesario primero que nada voluntad política y que el Estado se haga cargo de
y con la voluntad política necesaria realmente se pueden atravesar reformas por las cuales podamos apostar a reducir el Estado y también apostar a reducir la interferencia de la propia política en lo que es nuestra vida. Por poner un ejemplo, tenemos a la Superintendencia de Servicios Financieros, que es dependencia del Banco Central del Uruguay, regulando todo lo que son criptoactivos con la excusa de, por ejemplo, acusar inclusive de terrorismo. Para avanzar en todo lo que son reformas estructurales del país, se precisa primero que nada conciencia social como ciudadanos para poder atravesar las reformas, porque en el momento actual en el que estamos en Uruguay, ese debate no se está dando, y es lo primero de todo que hay que conseguir, poder dar el debate, poder hablar de las desmonopolizaciones, poder hablar de reducir ministerios, reducir secretarías dentro del Estado, y tenemos que ser los uruguayos los que empecemos a reclamar esto, porque el proceso que estamos atravesando es totalmente inverso. Ahora se está discutiendo de, por ejemplo, crear un Ministerio de la Mujer, se está discutiendo también el tema de si se crea un Ministerio de Justicia. En este gobierno crearon un Ministerio de Ambiente que lo único que hizo fue meter a más personas dentro del Estado cuando perfectamente el Dinama podía tener más potestades y no era necesario crear un nuevo ministerio. Tenemos ministerios de ganadería, por ejemplo. Tenemos ministerios de turismo cuando realmente el Uruguay es un país que se puede vender perfectamente solo. Tenemos que empezar a rever toda la estructura pública. Tenemos que ser conscientes de que la política pública y las políticas de Estado en Uruguay siempre han tendido a engrandecer el Estado y que lo que nosotros pretendemos es avanzar en el proceso inverso. Por esta política de Estado, por la cual constantemente se pretende engrandecer el Estado, es que, por ejemplo, ahora se pretende avanzar en reformas del sistema previsional por las cuales avance tanto el Estado que se genere un monopolio de las jubilaciones controlado por los políticos de turno. Ese es el nivel al que estamos llegando. Tenemos que ser conscientes del Uruguay en el que estamos viviendo. Y nosotros consideramos que hay muchos uruguayos que son conscientes de esta realidad. Somos muchísimos. El tema es que nosotros seamos quienes reclamemos justamente las medidas que son necesarias para poder avanzar como país. Bien, perfecto. Perfecto lo que nos estás contando, Nahuel. Yo quería preguntarte lo siguiente, ¿verdad? Porque estás tocando temas muy interesantes. Me imagino que los oyentes van tomando nota, se están preguntando un montón de cosas y quieren saber muchísimo más, no solamente de lo que pasa en nuestro país, cuando muy bien describís, ¿verdad? La cantidad de ministerios que tenemos, secretarías, comisiones y el gasto público cómo va aumentando, ¿verdad? Y lo pagamos todos nosotros, lo pagamos todos los ciudadanos de a pie. Yo quería preguntarte, si el oyente que está escuchando ahora Radio Oriental esta entrevista quiere saber un poco más sobre liberalismo económico, quiere saber un poco más sobre el Partido Libertario del Uruguay, ¿qué bibliografía nos podés recomendar? Y si quiere hacer contacto con ustedes, ¿a dónde se tienen que comunicar? Bien, nos pueden buscar en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Facebook, nos mandan mensaje a cualquiera de las redes sociales y bueno, nos preguntan lo que sea, nosotros siempre contestamos, si quieren bibliografía, si quieren documentos del partido, nuestra carta de principios, cuando tenemos reuniones, cuando se reúnen en su departamento, todas estas cuestiones nos consultan, nosotros las aclaramos, las ponemos a disposición, la información, si quieren debatir con otras personas de dentro del partido, bibliografía realmente tenemos de sobra, es muy interesante nutrir en lo que es el pensamiento y nutrirnos a nosotros mismos en el día a día para poder generar el debate político, fomentar el civismo y poder dar un debate a la altura de las situaciones realmente. Sí, perfecto. Yo algo que celebro muchísimo, Nahuel, es que, bueno, estos temas se hablen, se debatan y que la gente reflexione y saque sus propias conclusiones, ¿verdad? Yo creo que tenemos que animarnos los uruguayos a preguntar más, tenemos que animarnos a encontrarnos y cada uno hablar desde el respeto, por supuesto, siempre hablar de sus ideas, explicarlas y siempre tenemos que estar atentos a investigar, ¿verdad? Pero no podemos encerrarnos, no podemos morirnos siempre con el mismo librito bajo el brazo porque el mundo va cambiando y tenemos que aprender también a leer la realidad. Nos guste o no, ¿verdad? Tenemos que ser muy autocríticos de lo que estamos viviendo. Así que yo celebro de que esté el Partido Libertario del Uruguay. Creo que le va a aportar muchísimo a la democracia de nuestro país, a nuestra ciudadanía. Así que bienvenido el Partido Libertario del Uruguay, Nahuel. Bueno, muchas gracias. Y quería preguntarte lo siguiente. Me imagino que estás al tanto que en la vecina orilla, la República Hermana Argentina, los libertarios sonaron fuerte y tan fuerte
que ahora son gobierno en la República Argentina. ¿Qué opinión te merece al respecto este cambio en Argentina con su presidente Javier Milei? Y bueno, a nosotros nos alegra mucho que en Argentina hayan triunfado las ideas de la libertad, dado que es un país que lo devastó absolutamente el peronismo, el kirchnerismo, las políticas de tinte keynesiano, de tinte socialista, políticas económicas totalmente nefastas, atravesaron un proceso por el cual tienen, por ejemplo, ahora se presentaron proyectos de ley para eliminar miles de regulaciones. En la primera semana de gobierno del nuevo gobierno argentino liderado por Javier Milei, Argentina es un país hiperregularizado en el cual las regulaciones llegaron a tal punto que inclusive hay estados con provincias como Formosas en las cuales hay una cuasi dictadura como la de Insfran. Argentina es un país en el cual el Ejecutivo, en la época del kirchnerismo, quiso avanzar inclusive comprando jueces sobre el Legislativo. Es un país que sufre crisis institucionales, crisis económicas, y lo que logró Javier Milei a través de la palabra, a través del habla, a través de fomentar el debate, entender las ideas básicas de lo que respecta a la economía, logró concientizar al pueblo argentino de cuál era su situación. Y realmente el triunfo electoral que consiguió la fuerza política de La Libertad Avanza es sumamente positivo para Argentina, especialmente en lo que respecta a las reformas económicas que es necesario atravesar por un país totalmente devastado por las políticas estatistas. El triunfo electoral de La Libertad Avanza es algo realmente impresionante, es actualmente el presidente abiertamente libertario del mundo, y bueno, será un... Actualmente estamos ante un momento histórico en lo que respecta a la aplicación de las ideas de la libertad en un país que se encuentra en absoluta crisis. Y creo que será un caso muy interesante para analizar en estos años y también veremos con muy buenos ojos todo lo que vaya sucediendo. Mandando un gran abrazo a nuestro pueblo argentino que aún se encuentra en una situación muy difícil de crisis, de la cual, tienen todo un recorrido para poder salir de ella. Bien, bien. Algo muy interesante también que estamos observando, ¿verdad? Ahora Javier Milei, el primer presidente libertario en la República Argentina, está haciendo camino al andar, ¿verdad? Todos estamos viendo atentamente, como tú bien mencionabas, Nahuel, estas paquete de medidas de manera urgente para tratar de desregularizar la economía argentina, de tratar de levantarla lo más rápido posible, pero también vamos observando, lo anunciábamos hoy al inicio del programa, ya la trancadera que le quieren hacer, ¿verdad? Ya cómo lo quieren asustar, cómo lo quieren tirar del gobierno, porque ya mañana, miércoles 20 de diciembre, anunciada ya una mega manifestación, un mega piquete con más de 50.000 personas, con el objetivo que es, voltear este gobierno. ¿Ustedes imaginan cuando empiecen a charlar, Nahuel, el Partido Libertario del Uruguay, esto que tú nos mencionás, este estatismo que tenemos en nuestro país, este Estado que va creciendo sin importar quién gobierne, como herramienta, como modus operandi? ¿Qué van a hacer, por ejemplo, cuando se encuentren a un frente amplista fanático, a un fanático blanco o colorado? ¿Cómo van a hacer ustedes con el poder de la palabra para tratar de convencer a las personas? Bueno, el poder de la palabra es el más fuerte de todos. Primero que nada, también la cultura uruguaya es bastante distinta de la argentina. Sí. Somos muy distintos en este tipo de temas. El nivel de violencia no escala al mismo nivel, ni tampoco el tema del sindicalismo tampoco se maneja igual. Argentina viene con todas estas políticas de tinte fascista de la época del peronismo, por el cual los planes los distribuyen los propios sindicalistas. Tienen todo un entramado legal bastante jodido, que es lo que fomenta justamente la violencia por parte de los sindicatos. Y acá en Uruguay, nosotros vamos a ir con el poder de la palabra justamente, y las personas fanáticas siempre las va a ver en todo tipo de pensamiento, en todo tipo de corriente política y en todo tipo de partido al final del día. Nosotros vamos a ir de buenos modos y vamos a decir las cosas con valentía. Si a alguien no le gusta, las vamos a seguir diciendo y vamos a seguir hablando porque es necesario dar el debate y es necesario buscar concientizar a la ciudadanía. Y nosotros vamos bien plantados a dar el debate sabiendo que tenemos las ideas claras, sabiendo que somos autocríticos, a la par que somos críticos de lo que puedan ser otras ideas dentro del espectro político, pero siempre siendo autocríticos también. Y por tanto, sin importar cuánta violencia pueda llegar a haber en nuestra sociedad, nosotros vamos a ir con civismo o barbarie al final del día. Muy bien, Nahuel. Bueno, antes de redondear esta enriquecedora entrevista, Nahuel, queremos preguntarte, ¿dónde se reúne el Partido Libertario?
Bien, estamos definiendo ese tema, depende del departamento. Escríbanos a nuestras redes sociales. Perfecto. Y les comunicamos en su departamento, cerca de ustedes. Si se están reuniendo, depende del departamento. En la mayoría de departamentos, sí. Escríbanos como Partido Libertario del Uruguay a Twitter, Instagram, Facebook o TikTok. Perfecto, perfecto. Así que bueno, si está escuchando algún oriental, algún uruguayo en el departamento de Colonia, de Maldonado, de Salto, no se quede con las ganas, utilice las redes sociales y ahí mismo le van a informar dónde. En todos esos departamentos hay personas, contáctense. Perfecto. Que los ponemos en contacto con las personas de su departamento. Perfecto, perfecto. Nahuel Esperanza, muchísimas gracias. Y bueno, yo algo que vi cuando estábamos realizando esta entrevista, tu apellido dice Esperanza, y vaya si hay que tener esperanza con el Partido Libertario del Uruguay, que está naciendo y está a sus primeras armas. Sí, justamente, vamos muy esperanzados en lo que es el futuro, muy convencidos de que tenemos ideas muy claras, ideas que van a aportar mucho al debate político, lo van a nutrir, y bueno, nosotros vemos con mucha positividad el futuro, especialmente en lo que es la juventud, y en lo que son, bueno, presentar nuevas ideas en el escenario político uruguayo, que ya es hora de empezar a cambiar la manera en la cual se están estructurando las políticas de Estado en Uruguay y cómo estamos pensando en el largo plazo. Muchas gracias. Vamos arriba, Nahuel, estamos en contacto. Estamos en contacto, que pases bien, que tengas buena noche.